mi querido José Luis Trueba, cuéntanos, ¿por qué nuestros héroes siempre son los perdedores? Pues mira, es re fácil. Pierden por dos razones. La primera razón por la que pierden es porque inventamos un país a partir de la derrota. Me explico para que esto quede clarito porque suena un poco raro. Fíjate, de repente un día este país le dio por independizarse y se independizó. El único problema cuando tú te independizas y dices, vamos a fundar un país así, onda México, pues. Y entonces tú tienes que convencer a la gente de que se vuelva mexicana. En Nueva España, por ejemplo, nadie se sentía novohispano. Tal cosa no existía. El gentilicio novohispano no se usaba. Tú te podías sentir miembro de una casta, español, criollo, mestizo, saltapatrás, mulato o lo que sea. Te podías sentir que eras parte de algún lugar. No sé, yo soy castellana, yo soy de Barcelona o soy San Luis Río Colorado, pero no te podías sentir novohispano. La primera vez que México toma cabal conciencia de que es un país es después de la derrota de los gringos. Cuando les ponen, digo yo, ese día no estaba, les pusieron una madriza descomunal, se pierde la mitad del territorio. Bueno, pasan todas estas desgracias que todos sabemos bien. De pronto les cae el 20 y dicen, oye, en la torre somos un país. Y no solo somos un país profunda y totalmente desunido. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, nada más para que se echen un trompo a la uña. En la guerra contra los gringos, algunos estados de México se declararon neutrales ante la guerra y no mandaron tropas. Por ejemplo, los yucatecos dijeron, oye, ¿le vas a entrar a la guerra? No, yo soy neutral. Por lo tanto, no hubo ningún soldado yucateco en las batallas, por poner un solo ejemplo. No solo eso, es el país que cuando el ejército se le está rifando contra los gringos, los polcos se levantan en armas contra el gobierno. Es decir, era un país absolutamente desmembrado y pacharrero. Y después de la derrota dicen, en la torre, pues hay que justificar que somos un país. Pero nota algo raro. ¿Cómo le haces para justificar que a partir de una derrota puedes crear un país? Pues es re fácil. Porque tú te creas una serie de héroes que tienen que ser tres cosas. Derrotados, machos y suicidas. Si no eres derrotado, macho y suicida, no sales en el panteón de los héroes. Pongo un ejemplo muy simple. No, pues hay muchísimos, pero ponlo. Sí, Imagínate. Cuauhtémoc. Pues claro. Cuauhtémoc tiene todas y se vuelve el héroe del momento. Vamos, se vuelve tan héroe que Moctezuma, los bonos caen absolutamente y dicen, ¿qué necesitamos? Pues un cuate así, así y así, más o menos así. Bueno, lo interesante del caso es que este heroísmo de la derrota se vuelve una manera de vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo más normal es perder y que si perdemos nos llenamos de heroísmo. Pongo un ejemplo. Yo no sé de fútbol, pero he oído a los que dicen que saben. Y dicen una frase que me encanta. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pues entre eso y el heroísmo de Cuauhtémoc no No, hay ninguna diferencia. Siempre que va un grupo de deportistas a las Olimpiadas, dicen, no, van a regresar colmados de metales. Y regresan colmados de puro violín porque no les toca nada. Puro puro violín les violín. toca. De verdad, le ha dicho técnicamente. Entonces, pero nos parece muy bien porque hicieron el mayor esfuerzo. Nota algo, esto es gravísimo, porque acabamos por conformarnos con un país donde el resultado no cuenta, y si es bueno tampoco cuenta, lo que cuenta es que le hayas echado ganas. Por lo tanto, cualquier estupidez o cualquier locura se puede convertir en un gran mérito. Ese es un primer problema serio que nos generan estos héroes, que son todos. La segunda es que las frases del heroísmo, estos héroes están obligados a echarse frases así rimbombantes para pantallar a la patria, pues, y cada frase que se echan es un homenaje o a la bobería o al sentido común. Pongo dos ejemplos, solo para que esto quede claro.
Dice el general Anaya después de que le zorrajan durísimo en el convento de Churubusco. Si hubiera parque, usted no estaría aquí. No, pues sí, o sea, es obvio, o sea, señor, pues si se quedó sin parque, pues ya perdió, no necesitamos mucha explicación, no hay ningún heroísmo en quedarse sin parque, no hay ningún heroísmo en esa frase de sentido común. Lo que es peor, todavía peor aún, es el acto de convertir una burrada y una obviedad en un hecho heroico. Ejemplo, don Benito Juárez. Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No me digas, de verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido semejante idea tan profunda. Pero estas frases, que son como lugares comunes, se volvieron apotegmas que la gente anda repitiendo solo para exaltar, obviedades o derrotas. Lo más divertido del caso es que incluso la derrota se vuelve meritoria. El ejemplo más notorio de esto es la izquierda. La izquierda, durante toda una buena parte de su vida, si algo hizo muy bien y logró llevar al extremo, fue perder. Les encantaba perder. Es más, si ganaban, quién sabe qué hacían. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú, Fernanda, o cualquiera que nos está oyendo, le da por ser, por ejemplo, del Partido Comunista Mexicano en la época de Obregón, de Calles, hasta Cárdenas. ¿Qué podías decirle al gobierno? ¿Con qué podías ser más radical que el gobierno? Bueno, pues si decías, yo soy comecuras, no, hombre, pues Obregón y Calles te daban 20 y las malas. Si decías, yo quiero nacionalizar, no, pues Cárdenas te daba 400 y las malas. Quiero repartir la tierra, estos la repartían como si fueran arroces. Es decir, la izquierda se queda sin discurso. Y como se queda sin discurso, no le queda más remedio que apostarle a la derrota. Y cada vez que perdían, ellos decían, es que perdemos no porque no seamos buenos, no porque no tengamos la razón, sino porque eso nos da la fuerza moral. Es decir, cada vez que alguien pierde, se convierte en moralmente bueno. El que gana es malo, el que pierde es bueno. El que pierde tiene derecho de ser una suerte de conciencia crítica de la sociedad por haber perdido. Lo cual se vuelve una cosa de chifladitos. Porque imagínate que el cuate que perdió, por ejemplo, en el fútbol, decide aconsejar a los que deben de ganar en el fútbol. Imagínate que la persona que no sabe, qué sé yo, de petróleo, y pierde todo en el petróleo, le da por aconsejar a los que sí deben de manejar el petróleo. El resultado es que el culto a la derrota, el culto al ya perdimos, tiene consecuencias funestas, porque en realidad todo el que pierde se vuelve bueno, se vuelve sabio, se vuelve crítico del sistema, se vuelve lo que sea. Y el único asunto es que el resultado final es una desgracia. Anuncios QTF, regresamos con José Luis Trueba, @TruebaLara, porque nuestros héroes siempre son los perdedores. Mi querido José Luis Trueba, hablábamos hace un momento, te escuchábamos de por qué nuestros héroes siempre son los perdedores. Y viene a mi mente aquel comentario de Chespirito que decían, no son héroes, refiriéndose, por ejemplo, a Batman, a Superman. No, esos no son héroes, decía Chespirito. Héroe es el Chapulín Colorado. Es en serio. El heroísmo, decía, no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Batman, exacto, Batman o Superman no pueden tener miedo porque son todopoderosos. El Chapulín Colorado se muere de miedo. Es tonto, es débil. Consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema y eso es un héroe. Y no pierde. Es decir,
Otra característica de los héroes es que pierden muchas veces, pero luego sus ideales y sus ideas triunfan. Fíjate qué interesante Eso está padre. el tema de Eso está Chespirito. padre. Ujú. Está padre. Yo le tendré una objeción a Chespirito. La primera parte estoy totalmente de acuerdo. Si yo fuera Superman, pues nada más a la kriptonita le tendría miedo. Eso sí. Y si fuera el hombre araña, nada más a mi tía le tendría miedo, porque parece que la tía era de lo peor. Yo esa impresión siempre he tenido, que la tía era de lo peor. Pero el asunto es este. El héroe no debe de ser reconocido por sus ideas. No solo es una idea, el héroe es un resultado. Voy a poner un ejemplo. Santana, para bien o para mal, con ayuda del clima o sin ayuda del clima, derrotó a los españoles en la Reconquista. Los derrotó, ahí en Tampico, digo en Tamaulipas, perdón. Ahí los derrota sin ningún problema. Y se gana como premio a esta victoria una estrofa del himno, la del guerrero inmortal de Zempoala. Después de eso, ¿cuál es el premio? El odio. Dale. Y el odio absoluto. No hay un solo recuerdo bueno de él. Incluso lo acusas de cosas que pues, ya no estaba. Por ejemplo, vender el territorio. Él ya no estaba. Él se había huido antes en la derrota. Es decir, hasta le toca de más. En cambio, a un baquetón le podemos dar todas las cosas del heroísmo. Pensemos en un ejemplo muy notorio. Un héroe baquetón que pasa la historia sin haber perdido, pero sin haber ganado. Juárez. Fíjate, dicen, Juárez es muy importante porque escribió las leyes de reforma. Naranjas agrias, nada más escribió una. Las demás las escribieron sus cuates. Y así se llaman. La ley de Lerdo se llama Lerdo, pues por Lerdo de Tejada, y así te la vas llevando. Curiosamente, él trabajaba de presidente en Veracruz. Bulnes lo dice muy bonito, trabajaba de presidente. Iba todas las mañanas a ver al secretario de Hacienda para que le pagara sus 100 pesos diarios. Luego se iba a comer con los jarochos que le habían organizado un banquete y en la tarde dormía la siesta. Ese hombre se volvió nuestro héroe. En cambio, los que sí se la rifaron, los que se jugaron la vida en la guerra contra el imperio o en la guerra de reforma, terminaron siendo muertos, abandonados o criticados brutalmente por Juárez. Y a ninguno de ellos le guardamos memoria. Estos hombres que sí se la jugaron y que lograron derrotar, es decir, los vencedores de esas dos guerras, los que sí lograron triunfar, a lo más ganaron calle en Polanco. Digo, el que mejor le fue, porque a los demás, perdón que los diga, les tocó calle en la Obrera. No, de verdad, ya. Explícale a todos nuestros amigos de la República Mexicana a qué te refieres que agarraron calle en Polanco, porque parece Mira, chiste local. Explícalo, por favor, Trueba. y es en serio. El general Mariano Escobedo, Exacto. que es uno de los grandes generales, el que logra tomar Querétaro, el que captura a Maximiliano, le tocó avenida en Polanco. Ese fue el que mejor le fue, porque a los otros les tocaron puras trinches calles en la colonia obrera, y no estoy echando relajo, es absolutamente serio. Tú vas por la colonia obrera y te encuentras a Juan Díaz Covarrubias y a todos ellos y dices, y en la torre, aquí no costé a ser héroe de la reforma, mano. Digo, y todos ellos fueron valiosísimos. Por ejemplo, Juan Díaz Covarrubias fue niño héroe. No sale en la foto de los niños héroes. Le toca calle en la obrera. Y si tú pasas por la obrera y le dices, oiga, ¿y quién fue Juan Díaz Covarrubias? Pues quién sabe, de haber sido el hermano de alguien, man. Entonces, la verdad es que los héroes que son verdaderamente valiosos están en Polanco. Los escritores, los héroes, todos están en Polanco, amigos de la República. La verdad que para allá, para la raza, pues ya quedan pocos, ¿no? Ya son de otro código postal, pues. Ya son de otro código postal. Es horrible, es horrible. Entonces, lo peor que te puede pasar es ganar. Ahora, de pilón tienes que ser machín.
Y mientras más machín seas, pues mejor. Por ejemplo, ve el caso de Zapata. O el caso de Zapata es verdaderamente sensacional. A Zapata no lo quería absolutamente nadie. Yo creo que ni su mamá le dio la espalda en vez del pecho. Eso te da una idea de lo poco que lo quería la mamá. Te lo juro, la mamá le dio la espalda. Y entonces, tú revisas la prensa de la época cuando Zapata estaba vivo y le decían el Atila del Sur. Incluso lo peor, los chistes más terribles que se han hecho contra alguien han sido contra Zapata. O sea, las historias de las violaciones tumultuarias, de los saqueos, etcétera, 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 todas se las achacaban a Zapata. Zapata tiene a bien que lo asesine, porque es lo mejor que le pasó en su vida. Bueno, más bien en el último momento de su vida. Y a partir de que se muere, Zapata reencarna. Mira, tú caminas por la SEP y lo ves ahí junto a Otilio Montaño vestido de santo, hasta con túnica y toda la cosa. Una túnica medio anaranjadosa, pero bueno, Sí, sí. mira, no importa, eso ya es mal Jodidona, gusto de Diego. jodidona. Sí, sí, sí. Ya sí, sí, efectivamente, jodidona la túnica, Sí. pero mira, como sea, y va, pues. Pero te vas a Chapingo y lo ves enterrado y su cuerpo nutriendo a todos los maizales y milpas del país, nutriéndolo. Bueno, ¿quién era este tipo? Sabemos de cosas que nos resultan interesantes. Por ejemplo, sabemos que tenía un demonial de mujeres, que varias veces lo llevaron pues, ante la ley por, ¿cómo se llama? Perversión de menores, por estupro. Es decir, le gustaban chiquillas, pues, para decirlo técnicamente, es decir, alcanzaban el timbre y mi general Zapata les caía. Su postura es la de este macho bigotudo, no muy indígena, más bien casi tirando a mestizo, y mientras más macho, más héroe. Incluso permite Zapata a ese grado que todos los rancheros y todos los charros, él les hereda su machismo. Antes de Zapata, los charros y los rancheros, pues no eran machos, eran gente de campo, eran gente que, o hacendados que vivían en las ciudades y practicaban las suertes, pues, pero no tenían esta huella del machismo. Ese machismo que es el de Villa, que es el de todos estos, el de Obregón, todos estos funcionan. Pero no solo eso, los premiamos con el cinismo. De pilón tienen que ser cínicos y baquetones. Te pongo un ejemplo. Y esto que te cuento es real, no crees que lo acabo de inventar ahorita así de puntada, es real. Un día, cuando ya estaba Obregón a punto de darle mate a Carranza, te acuerdas que todos se mataron con singular alegría, llega Vicente Blasco Ibáñez aquí a México. Y Vicente Blasco Ibáñez pues llega cubierto de gloria. Es el escritor español. No solo esto, acababa de triunfar en Hollywood. Vamos, tan triunfador que nuestro común amigo Guillermo Arriaga hasta se chiveaba delante de Blasco Ibáñez. De verdad se chiveaba. Sus películas las acababa de actuar ni más ni menos que Rodolfo Valentino. Digo, perdón que lo diga. Junto a Valentino hay poco que oponer. Bueno, pues llega aquí a México para platicar con los generalotes. Y un día se va a comer con Álvaro Obregón y cuenta en su reportaje lo que pasa. Y le dice Álvaro Obregón, dice, usted seguramente está pensando que yo soy un corruptazo y un ladrón. Y Blasco Ibáñez, pues con tal de llevar la fiesta en paz, le dice, no, señor presidente, no, yo no creo que usted haya sido un corrupto ni nada por el estilo. No, sí lo soy. Mire, ¿usted sabe cómo encontraron mi brazo? No, pues pasaron encima de los despojos una moneda de oro y el brazo brincó y la agarró. Dice, es más, por eso la gente debe de votar por mí. Como nada más tengo una mano, voy a robar la mitad. ¿Qué tal? Ese es el héroe. Cínico, macho, baquetón y terminado asesinado. Cínico, macho, baquetón que termina asesinado. Bueno, José Luis Trueba, eres un agasajo en ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un Ay, abrazo. gracias. Y no sabes el gusto que me va a dar verte al rato. No lo puedo creer que vamos a comer juntos. No lo puedo creer. ¡Qué Yo estoy emoción! feliz. Ay, Sí, no yo te también enseño ya el me bañé, ¿eh? ombligo.
Qué bueno. No te enseño el ombligo, que lo tengo saltado de emoción, porque sí nos censuran el programa para siempre. No, pero tú ya sales en el Only. ¿Cómo se llama? Ah, sí, pero ahí no enseño el OnlyFans con ombligo. En el Gandhi OnlyFans, encuerado. pues sí. Pero no enseño el ombligo, porque el ombligo saltado sí da miedo. Parezco señora parturienta de 8 meses. Nada más que con la panza peluda, es un Ay, horror. qué horror.